Pero esta experiencia nunca la habíamos vivido. Lo que es esta comida que nos preparamos entre los dos, ¿eh? Sí, alto equipo hacemos acá, Gurisa. Comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad y acá estamos preparándonos para hacer un paseo. Hoy vamos a hacer una caminata, vamos a ir a la playa porque el día está bellísimo. Realmente tenemos un cielo completamente despejado, así que hay que aprovecharlo porque los próximos días se viene pronóstico de lluvia. Por si no lo saben, nos encontramos en el norte de Argentina, en la provincia de Córdoba, específicamente en Embalse de Calamuchita. Algo que me encanta es que Casitas de Norma tiene estos mapas acá en donde uno se puede ubicar y ver información turística. Acá te estás preparando, hermosito, porque ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, creo que vamos a caminar más de 10 kilómetros de ida, si no me equivoco. Puede ser. Estamos bastante cargaditos. Pero antes de salir, le vamos a mostrar este diseño que le hice para Tati. Estas son dos familias que viajan juntas, tienen un canal de YouTube que se llama Familión en Ruta. Y este es el diseño que me pidieron. Son 9 caricaturas, un fondo con la bandera de Argentina y un poco de paisaje y la camioneta en la que ellos andan. ¡Qué lindo! Me encanta porque ahora esto lo van a usar como logo para el canal de YouTube y también pueden hacer stickers, de todo. Sea. Hoy en día, como está la tecnología, con un dibujo que yo te haga, lo puedes utilizar para lo que vos quieras. Espectacular. Bueno, terminamos de prepararnos. Dale. Y nos vamos. Exacto. Estamos caminando, ya vamos 1,5 kilómetros, pero ahora nos salimos de la ruta 5 y estamos haciendo todo lo que es el Perilago. Ah, es una hermosura, una hermosa mañana. No quiero dejar de mostrarles estas florcitas silvestres porque no se dan durante todo el año y acá se ven por todos lados porque todavía estamos con abundancia de verde. Mirá, acá quiero buscar a la gente de nuestra generación. ¿Quién no ha jugado con el soplamoco, con las bolillitas de paraíso? Sí. Agarrar el pico de la botella, le ponías un globo, ¡tac! Y con esto nos pegábamos entre nosotros. Horrible, qué feo, duele un montón. Me han dado con eso, sí. Somos de la misma época y encima entre vecinos. Pero bueno, prefiero que nos demos entre nosotros y no que le tiren a los pajaritos, ¿no? Éramos inconscientes cuando éramos chiquititos. Sí, claro que sí. No hagan eso con sus amiguitos. Llegando a la playa principal, la Chancha Maldonado, como es conocida por los vecinos, la playa Maldonado. Quiero mostrarles un poco, como les vine mostrando en los videos anteriores, que el lago está completamente crecido y desaparecieron las islitas de pasto que suelen haber acá, que los vecinos saben venirse con sus camionetas hasta acá y acampar, poner sus gazebos, etcétera. Y ahora han desaparecido completamente por acción de las lluvias y la crecida de este lago. Otra cosa que tienen que saber es que si vienen acá a la playa Maldonado, pueden alquilar sus kayaks de embalse rema también, independientemente de las excursiones. Ustedes esto lo pueden alquilar media hora, 1 hora, 2 horas y salir a pasear por el lago, o también los paseitos en lancha. Así que tengan muy en cuenta este dato porque siempre nos consultan mucho sobre dónde alquilar embarcaciones o kayaks para recorrer uno libremente el lago. Ya pasamos la playa principal y ahora continuamos bordeando el lago porque vamos a ir hacia la zona de los hoteles sociales de Embalse, que tan lindos recuerdos me traen. Oh, ya hace 2,5 kilómetros que hicimos y venimos por el sol, Gurisa. Sí, ahora venimos por la sombra. Igual la verdad,
estaba bastante bien, no castigó tanto, porque si no, no hubiésemos podido caminar. Ahora aprovechamos la sombra y empieza el aroma a los eucaliptus. Bueno, agarró señal. Nos estamos acercando a la unidad turística de Embalse, que tiene unas 650 hectáreas. Es muy pero muy grande, por eso es bastante difícil recorrerla a pie por completo, pero ya les quiero mostrar lo que podemos visualizar desde aquí, que es la ex Torre de los Bomberos, la antigua Torre de los Bomberos, que ya está fuera de funcionamiento, pero hace varios años uno podía subir y sacarse una foto y además admirar la vista panorámica que tiene ahí arriba. ¿Ustedes pueden creer que se nos ha unido este perrito? Ya tenemos compañero, tenemos perros por todos lados. En las casitas de Norma tenemos 2 perros, o 3, una cosa así. Cuando salimos nos encontramos alguno y acá tenemos este perro nuevo. Que no se entere Normita que lo estamos haciendo dormir en la cama con nosotros. No, eso es mentira, pero igualmente casita de Norma es pet friendly, así que se puede entrar el perrito. Siempre con cuidado y cuidando las cosas. 4,1 kilómetros, vamos avanzando. Estamos sin desayunar, así que vamos a mandar esta bananita, esta para vos y esta para mí. Sí, porque por lo general nosotros desayunamos después de hacer ejercicio y qué sé yo, entonces nos acostumbramos a desayunar más tarde, a recargar un poco de energías. ¿Será? No. Este come carne, me parece. Ahora sí que estábamos bien cerquita de la torre de los bomberos. Por este es el camino por el cual antiguamente uno subía y podía ir hasta la parte más alta a ver el paisaje, a sacarse una foto. Incluso les voy a poner acá unas fotos que tengo del registro de alguna de las veces que hemos venido con mi familia, que hemos tenido la suerte de poder venir con mi familia. Y estas fotos son desde arriba del mirador y también hay alguna que apunta desde abajo hacia arriba, como se veía en esa época. Además de estar a tan solo metros del lago más grande de la provincia de Córdoba, la unidad turística de Embalse también tenía piletas, piscinas enormes que pertenecían al complejo, que de hecho la última vez que vinimos, dos estaban en funcionamiento, creo que ahí me tira Juan, 2 de las piletas estaban en funcionamiento y ahora me parece que ya este último verano no han funcionado, pero bueno, ahora ya estamos fuera de temporada, así que claramente si funcionaron ya no lo van a estar más. Pero bueno, por lo menos desde afuera quiero mostrarles un poco lo que era este predio con piscinas enormes para venir con toda la familia. Si no querías ir al lago, tenías la opción de venir a estas piletas. Miren la inmensidad que tienen. Esta está pintada, así que probablemente esta haya sido utilizada y esta también está pintada. Pero las demás atrás, las más grandes, están completamente abandonadas. Esta edificación también es parte del predio. Evidentemente serían algunas oficinas y tal vez hayan algunos vestuarios y otros servicios para la familia. Recordemos que esto era para el turismo social, por ende, si cobraban alguna entrada para ingresar a estas piscinas, era muy pero muy económico y accesible para toda la familia. Por allí se ve la edificación de la capilla de todo este complejo de la unidad turística de Embalse. Estamos cortando camino por el medio de este bosque de pinos para llegar al lago y descansar un poquito. Este complejo, además de los 7 hoteles, tenía unos 50 bungalows y el mirador que recién vimos, ahora me doy cuenta que no pertenecía a los bomberos, sino que funcionaba como un tanque de agua que también era un mirador para la UTE. Y este complejo además también tenía hospital y la capilla que estamos viendo acá, que dicho sea de paso, con mi familia vinimos en varias oportunidades, así que les quiero compartir algunas de las fotos que encontré de todos estos momentos en los que vinimos a vacacionar a esta zona. Tal como lo recuerdo de pequeña, siempre muchos caballos acá pastando, que son los caballos que se utilizan para paseos.
y la verdad que el predio es tan grande que había, por lo menos cuando yo era pequeña, muchas formas de recorrerlo. Una era a pie, otra era a caballo y otra también era con los alquileres de las bicis en conjunto, y que uno se subía varios y pedaleábamos y así podíamos recorrer todo este predio. Cambiamos de planes porque la idea era venir a esta parte del lago, pero dado a que está tan crecido, ha desaparecido la parte a la que veníamos nosotros, así que directamente vamos a acercarnos al primer hotel y ahí vamos a ver si podemos encontrar un poquito de sombra y descansar. Ahora sí, llegamos al hotel número 2 de la UTE, de la Unidad Turística de Embalse. Esta unidad turística se construyó y se terminó de construir en realidad en 1951 en medio de lo que era el segundo plan quinquenal de lo que fue la presidencia de Juan Domingo Perón. Este no fue el único complejo de hoteles, se construyó un complejo aquí en Embalse y otro en Chapadmalal, en la costa atlántica de Argentina, con la idea de que las personas de menos recursos, los trabajadores, pudiesen vacacionar y pudiesen venir de cualquier parte del país a conocer o Córdoba o una parte de la costa. De los 7 hoteles que se construyeron aquí en Embalse, 5 de estos hoteles tenían exactamente la misma estructura que esta, y los otros 2 hoteles eran hoteles construidos con otra calidad, digamos. Eran hoteles que tenían un valor un poquito más caro para las personas que se venían a hospedar aquí y estaban construidos con materiales de mejor calidad, como pisos de parquet, tenían lámparas, etc. El resto de los hoteles, los otros 5, eran todos iguales a este. Estos hoteles hace años que están fuera de funcionamiento, pero en los últimos años algunos de estos hoteles, porque hay algunos que están completamente inutilizables, algunos de estos hoteles que todavía más o menos se mantenían en pie, se pudieron volver a utilizar incluso hasta el 2023, que fue la última vez que nosotros vinimos, que vimos que sí, que estaban utilizándose 2 o 3 de estos hoteles. Al estar fuera de funcionamiento no les puedo mostrar lo que son los pasillos internos, pero les voy a dejar algunas fotos de cuando veníamos con mi familia, cuando yo era pequeña, con mi hermano, y esto estaba en su auge, en pleno funcionamiento. De llevar a cabo las obras de estos hoteles fue el ministro Pistarini. Estos hoteles, este complejo, esta unidad turística, no solamente era muy, pero muy importante para todas las familias trabajadoras que de alguna u otra forma no se hubiesen podido tomar vacaciones porque estos hoteles eran realmente muy económicos, sino que también todo esto era muy significativo para toda la población de Embalse, porque lo que hacía era activar la economía y activar el turismo. Yo tengo recuerdos pero maravillosos de este lugar, de este bar en donde habían juegos en la época en la que nosotros veníamos, y a la tarde veníamos a jugar o nos compraban un heladito, mis papás se tomaban un café. Creo que del otro lado es donde estaba el comedor. Cuando vos venías a hospedarte aquí, ¿cómo lo hacían? Bueno, se hacía como por sorteo, uno tenía que entrar como a una cola, hacer todo un trámite, y las familias que eran más favorecidas eran las más numerosas, porque, repito, esto fue creado con la idea de que los trabajadores pudiesen tomarse vacaciones que de alguna otra forma no se hubiesen podido tomar, y lo que incluía en la estadía en estos hoteles, además de la habitación con baño compartido, por lo menos en estos hoteles, los otros hoteles que les conté que eran un poquito más caros, tenían algunas habitaciones con baño privado, y nos incluía el desayuno, el almuerzo y la cena. Acá apenitas se puede visualizar algo de lo que quedó de los comedores. Como pueden ver, eran mesas grandes porque eran mesas familiares. Las sillas eran todas de hierro, y aquí
nos venían a servir los desayunos, uno iba con unos tiquecitos, se iba sirviendo algunas cositas que las llevaba en bandeja a la mesa y otras cosas pasaban las mozas y te las servían. Recuerdo que comíamos muy pero muy bien la comida, era muy sabrosa. Teníamos obviamente ciertos horarios para el desayuno, ciertos horarios para el almuerzo y ciertos horarios para la cena. Y como era para turismo social, recuerdo que uno, por ejemplo, se podía llevar una gaseosa si no querías tomar el agua o el jugo que te daban en el almuerzo y en la cena. Y si te traías tu gaseosa o el vinito para los papás, bueno, después dejabas en la mesa con un papelito con tu nombre, con el nombre de la familia, y la gente del hotel te lo guardaba en una heladera y cuando venías a la cena lo volvías a pedir y te volvían a dar tus bebidas. Todo, por supuesto, que preparado para la familia que no contaba con tantos recursos y necesitaba, por supuesto, que cuidar el bolsillo. Además de eso, se podían hacer actividades y todas las noches habían actividades en el patio de cada uno de estos hoteles, porque tengan en cuenta que los periodos en los que uno venía a vacacionar aquí eran de una semana. Entraban los martes y salían el domingo, o entraban, creo que era una cosa así, eran 6 días, no eran 7 días, y eso era el periodo que te tocaba a vos con tu familia, y así familias de todo el país han podido venir a conocer el lago, a conocer el río, incluso lo mismo en Chapadmalal, Malal, a conocer el mar. Observen la ubicación privilegiada de los hoteles, que nomás saliendo del patio, cruzando, ya está el lago enfrente con todo este predio espectacular. Estos juegos son nuevos, pero en aquella época también habían juegos para que los niños pudiesen recrearse si no querían ir al lago o a la tarde, para poder entretenerse de todos estos días, ¿no? Esta es una de las canchas de básquet del predio. Miren todo cómo estaba pensado para que las familias se puedan venir entretener, que los niños tuviesen muchas opciones de entretenimiento. Hace unos días leí una noticia de que todos estos hoteles se querían privatizar, estos hoteles que fueron construidos para el turismo social. Y bueno, parece que esto no se va a poder llevar a cabo porque a partir del 2013 fueron nombrados Monumento Histórico Nacional y eso es lo que está impidiendo que se privaticen. Yo espero que no se privaticen porque realmente es algo muy, pero muy importante para nosotros, para los argentinos. Es una lástima que estén así abandonados. Ojalá que por lo menos pasen al municipio, que se puedan reactivar y que se puedan volver a utilizar para lo que fueron creados, ¿no? Para el turismo social, para que la gente con menos recursos pueda venir a vacacionar y conocer una parte tan hermosa de nuestro país como la es Embalse, al igual que los de Chapadmalal. Yo en estos lugares tengo los mejores, pero los mejores recuerdos de las vacaciones de mi infancia. Yo sé que mis papás no hubiesen podido pagar otras vacaciones si no hubiesen existido estos hoteles de turismo social. Nosotros no teníamos ni vehículo, así que imagínense que veníamos en tren a Córdoba o en micro, pero cuando podíamos venir en tren, veníamos en tren, hasta en camarote, viajando de noche, durmiendo ahí. Y realmente es algo que deseo que todo el mundo pueda conocer, sobre todo las personas que tienen menos recursos. Así que de corazón espero que estos hoteles puedan volver a funcionar, que se puedan reactivar, porque realmente hicieron y harán, si se vuelven a reactivar, a muchas familias muy pero muy felices. Acá el señor nos siguió acompañando, no sé qué vamos a hacer después, con todos los kilómetros que caminamos hasta ahora, como 6 kilómetros. 6 kilómetros, 1:30, salimos 11:20. Sí. 2 horas y 10 caminamos. ¡Wow! Bueno, las piernitas ahora voy a elongar un poco. Y hay que volver. Y después hay que volver. Y es que este perro se quede en su destino porque si no se nos va a encontrar con el otro. Uy, ¿cómo vamos con a hacer? Nuestros otros perros. Claro. Se nos va a juntar ganado. Pero encontramos esta sombra espectacular, un poquito alejados del lago porque claro, como creció y ahora bajó un poquito, estaba más crecido aún, está todo muy pero muy mojado, todo húmedo y un poquito de barro, pero la verdad que este sector está espectacular. Vamos a hacer un lindo picnic y disfrutar de la naturaleza y el sonido de las aves que están a pleno. Ahora sí salió picnic. Sanguchitos. Sí, pero esta mayonesita de ajo como que estamos medio flechados, ¿no? Sí, medio enviciados, pero bueno, por poco tiempo. Por Cuando poco tiempo. Cuando volvamos a nuestra vida, nos adaptamos a lo que hay en cada lugar. Cambia el país, cambia la cultura, cambia la dieta. Sí. Así que ahora, sanguchitos. Sanguchitos verticales, ¿no? Son como larguitos así. De panchito. Porque compramos pan de pancho,
pancho le decimos nosotros al hot dog. Lo digo porque nos miran personas de todo el mundo. Y en todo el mundo no se dice de la misma forma. Creo que acá y en Uruguay solamente se dice pancho. Claro, nosotros somos de la que si el pan está rico y es para un sándwich, venga, una media luna. Lo que venga, sí. Y este tiene, mirá lo que es esto, huevo. ¿Esto qué es? Salchichón primavera, queso otoño y salame verano. ¿Qué es otoño? Y salchichón primavera. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué rico, hermoso! Altos Chebusam. ¡Oh! Mira qué es esto. Y este también caminó 6 kilómetros, mira, está rendido. No, me muero. No, es una cosa de loco. Bueno, comimos, descansamos a la sombra, jugamos con nuestro perro de hoy, por lo menos porque no sabemos cuánto nos va a durar. Mirá lo que hiciste, mirá lo que hiciste. No, es un personaje este animalito. Y nos acaba de llamar Paulita para invitarnos a hacer un paseo en este lago espectacular. ¿Cómo le vamos a decir que no? Vamos ya mismo. Y no es un paseo de aventura, quiero decirles, porque ya bastante aventura tenemos con la caminata que hicimos hasta acá y lo que nos falta para regresar, sino que va a ser un paseo de relax, de disfrute pleno. Unos momentos después. Oh, por Dios. 2.3 kilómetros más tarde volvimos a la playa Maldonado. Agarro la cama y la parto en 4 hoy. Yo creo que vamos a dormir como bebés. Descansamos un poquito porque se viene el mejor paseo en lancha en el lago de Embalse, en el lago Ministro Pistarini. Ahora sí, es la hora de embarcar para hacer el paseíto en el lago más grande de Córdoba, el Embalse Ministro Pistarini. Acá, por supuesto que con Embalse Rema. Toma de agua, vamos a pasar por abajo, evidentemente. Miren lo que es. Está hermoso el lago, bastante planchado todavía, esperemos que no se levante mucho viento. Estamos por el barrio náutico, que es la primera vez que estamos navegando por esta zona del lago. Miren cómo tenemos ahora otra vista de todas estas embarcaciones. Qué belleza, ¿eh? El día está espectacular, está ideal para navegar. Este es el Club Náutico de Embalse. Y todas estas embarcaciones son a vela. Miren qué belleza esta de madera. Espectacular. Acá tenemos a las torres de Embalse. Más atrás está la ruta número 5. Miren qué bonito. Cómo está decrecido el lago, es impresionante. Miren qué bajitas que se ven las torres. Porque el lago está súper caudaloso todavía. Se mantiene en su cota máxima. Bueno, llegamos a la parte más alta del lago. Y ahora parece que se viene una bajada. No sé bien qué vamos a hacer. Bueno, ahora la idea es bajarse, ¿no? Ir caminando. ¡Vamos, Flor, vamos! ¡Ay, Dios mío! Tengo que tomar coraje. Miren lo que es la palangana desde acá. ¡Qué espectáculo! Por favor, cómo sigue rebalsando el agua. Bueno, vamos despacito caminando para acercarnos al vertedero, esta palangana. Hay que ir despacito porque hay mucho verdín. Pero bueno, esto se da solamente porque está rebalsando el agua y nos están haciendo una excursión muy especial. No puedo creer a dónde nos trajeron. Nosotros habíamos venido para esta parte, pero obviamente cuando la cota del agua del lago era normal y no rebalsaba, así que se podía pasar caminando por arriba
de este vertedero, de esta palangana, pero esta experiencia nunca la habíamos vivido. Ah, mirá lo que es esto, por favor. ¡Qué bárbaro! Acá nomás, en Embalse. Mirá Juan cómo está disfrutando, qué genio. En la parte más profunda del lago ahora, que está en su cota máxima, debe estar con unos 48 metros de profundidad. Dicen que este es todo el bosque nativo de Calamuchita y lo que estamos viendo ahí en el fondo es el puente de las vacas por donde pasa la ruta número 5. Vamos a pasar por abajo del puente de las vacas para ingresar a todo lo que sería el arroyo de las vacas, que es lo que vemos allá adelante. ¡Ay, Dios mío! La verdad que Paulita y Embalse Rema siempre superan nuestras expectativas. Es una experiencia religiosa, la verdad. Único, es algo que nunca habíamos vivido y sinceramente cuando nos estaban llevando para ahí digo, estos están locos. Pero no, estas cosas las tenés que hacer con alguien local que conozca, no es recomendable hacerla sola porque es peligroso. Obviamente, y eso es lo bueno de hacer paseos con los locales que conocen hasta los rinconcitos que nadie más conoce. Si tienen la posibilidad de venir a hacer el paseo en lancha con Embalse Rema, no lo duden porque realmente la van a pasar muy pero muy bien. Sí, aparte que la tripulación está pasada de buena onda, te vas a cagar de la risa seguro. Y ahora nos quedan unos 4 kilómetros para regresar a Casitas de Norma, así que esto aún no termina. Buenas, un nuevo día en la vida del viajero. Buenos días, Borisa. Te agarré en pleno Masterchef. Estamos aquí en plena cocina porque el tiempo se desmejoró. Llovió como loco, tuvimos una tormenta anoche. Sí, el tiempo no para, está lloviendo, así que tenemos que comer. Sí, no queda otra. Ahora acaba de salir el sol, pero está pronosticado lluvia, pero para varios días. Ven que el cielo está completamente nublado, no se ve el celeste del cielo. Y recuerden que todavía se pueden inscribir a la masterclass de inglés que voy a estar dando el sábado 26 de abril a las 10:30 de la mañana, horario Argentina. Abajo en la descripción de este video van a ver toda la información de cómo inscribirse. Si ustedes quieren tener un canal de YouTube y no tienen idea, o si tienen un canal de YouTube y quieren hacerlo crecer, se los recomiendo, les dejo toda la información en la descripción. Bueno, sale un almuerzo, pero tremendo, ¿no? Esto de bodegón. Esto de bodegón, chuletita de cerdo con ajito, mirá, recién eché un poco de vino tinto. Qué rico, acá tenemos un poco de arroz a la cubana que hice yo. Y abajo tenemos, no se ve nada, acá está. Papitas y cebolla al horno, no. Acá hice también una ensaladita para acompañar. ¡Qué rico que vamos a comer hoy! Me el vinito tinto, así que a disfrutar.
lo que es esta comida que nos preparamos entre los dos, ¿eh? Sí, alto equipo hacemos acá, Gurisa. Y además hoy juega la selección argentina por ¿cómo se dice? No sé, pero es algo para el mundial ya. Clasificación. La clasificación, no me salía. Y si juega la selección, jugamos todas. Y cuando nosotros estamos viajando normalmente nos cuesta un montón a veces poder ver los partidos desde afuera, que se caen la red y la página por donde lo vemos, qué sé yo. Así que hoy vamos a aprovechar que acá estamos en Argentina, que tenemos la tele ahí, casita de Norma, la verdad que estamos pasando de 10 y vamos a comer. Ahora sí, qué platazo, papá. Con esta imagen nos vamos a despedir. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos un montón. ¡Oh! Tu liberación.